ellos han encontrado que algunas conductas de la dependencia emocional tienen los mismos signos o muy similares a la adicción a las sustancias y lo clasifican como una adicción comportamental. Eso me cuadra más. Bienvenidos a un nuevo episodio de Esto es solo un podcast. En esta ocasión hablaremos de un tema muy interesante, la dependencia emocional. Y para ello he invitado a una persona muy especial que es Joselina Almonte, psicóloga clínica con maestría en psicología clínica y de la salud. Bienvenida, Joselina, ¿cómo estás? Hola, la verdad es que estoy muy emocionada de estar aquí en el día de hoy. Un poquito nerviosa porque es mi primera vez en un podcast, pero siento que nos vamos a divertir bastante hablando de este tema que es muy interesante. Yo sé que sí. Y la que hacemos nada soy yo de tenerte aquí. ¿Ah, De sí? verdad, muy contenta, claro que sí. Joselina, se ha hablado mucho de dependencia emocional en los últimos años y quizás siento que no se le ha dado, no se ha utilizado en el contexto correcto o se ha utilizado desde la ignorancia, desde el desconocimiento. Cuéntanos tú, ¿qué es realmente la dependencia emocional? Ay, pero qué compromiso. Tú sabes que justamente por eso me gustó mucho que me invitaras a hablar de este tema, porque en las redes sociales, en los medios de comunicación, se está hablando mucho de dependencia emocional y es preocupante la forma en que se está banalizando realmente. Porque de hecho la dependencia emocional ni siquiera forma parte del manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, o sea, no es un diagnóstico formal como tal, y es importante conocer bien sobre este tema porque podemos llegar a etiquetarnos de manera equivocada y eso puede hacer realmente mucho daño. Cuando hablamos de dependencia emocional, realmente estamos hablando de una necesidad excesiva del otro. Pero como para entenderlo bien, tenemos como que comprender las diferentes formas en que podemos relacionarnos con los demás. Eh, Hay muchas teorías de cómo podemos relacionarnos con los demás. Están las teorías de los tipos de apego, bueno, Sí, que muchas. eso es otro tema Un muy mundo, amplio, del cual también se está hablando mucho realmente. bastante, sí. Pero de manera muy generalizada realmente, podríamos decir que hay tres formas, como para que lo entendamos bien, de relacionarnos. Está lo que es la independencia, que podríamos colocarlo como en un punto, ¿verdad? La independencia es como cuando no necesitamos, entre comillas, de los demás, porque siempre necesitamos, somos seres sociales, Sí. eso es inevitable, pero ponemos por encima nuestras necesidades. Mis necesidades están por encima de cualquier otra necesidad y yo la voy a satisfacer sin importarme si eso le afecta a alguien. Eso estaría dentro del polo de la Independiente. independencia. Luego está lo que es la interdependencia, que lo podríamos colocar como, si nos imaginamos como una línea entre el medio. La interdependencia es como esa horizontalidad entre dos personas que satisfacen mutuamente sus necesidades. Ese es el ideal que se busca en una relación. Y entonces, dentro del otro polo, estaría lo que es la dependencia, que es esa necesidad, como te dije, excesiva por estar con alguien. Yo no siento que puedo sola, que puedo hacer las cosas o que puedo satisfacer mis necesidades si no estoy contigo. ¿Y está relacionado la dependencia emocional con quizá una autoestima baja? Por ya lo que Bueno, tú has dicho. justamente esa es una de las características que se relacionan a la dependencia emocional. Hay una inseguridad de yo poder satisfacer mis propias necesidades. Y eso está completamente relacionado a mi autoconcepto, lo que yo creo Ujú. de mí mismo y a una baja autoestima, sí, porque si yo no creo en mí, mi capacidad, si no me estimo a mí mismo, entonces no voy a ser capaz de poder seguir adelante, dejarte y Sí. todo lo demás. Podría ser un concepto diferente
la dependencia emocional del amor? O sea, ¿pueden coexistir o son dos cosas completamente Uy, diferentes? pero qué ¿O pregunta. se puede confundir sentir que uno ama a alguien cuando realmente depende emocionalmente de esa persona? Completamente. O sea, lo más común es que las personas te digan, no, yo no lo puedo dejar porque yo lo amo. Las personas que están en un tipo de relación de dependencia creen que es amor realmente, pero lo que los estudios demuestran es que no hay un vínculo afectivo, amoroso como tal. De hecho, hay autores que van un poquito más allá, son un poquito más extremos y dicen que eh, las personas dentro de un vínculo de dependencia se ven como objetos. Wow. Sí, porque es como que es como si, hazte de cuenta que se te rompió una pierna. Para tú caminar, ¿de qué tú necesitas? Una De una muleta. muleta. Entonces, es lo mismo. Para yo vivir, necesito de ti. Entonces, eres como mi muleta y mi vida. ¿Ves? Wow. Entonces, es como un objeto. No tomo en cuenta que tenemos límites. Hay una deficiencia completa de límites. No entiendo que tus sentimientos son tus sentimientos, tu conducta es tu conducta, que tú tienes derecho a decidir hacer lo que tú decidas hacer. Y hay un tema de control. Quiero controlar cómo tú te sientes, quiero controlar cómo lo que tú haces y básicamente quiero que tú hagas lo que yo necesito que tú hagas para mí. Tú sabes que actualmente es como que no hay una diferenciación muy clara entre lo que es dependencia emocional y codependencia, que son cosas diferentes. No sé si lo has escuchado. No, explícanos tú, porque realmente para mí eso es algo nuevo. Ok, mira, entre dependencia emocional y Ujú. codependencia hay una diferencia muy importante. En la dependencia Mm. emocional, yo te necesito a ti y quiero que te quedes conmigo simplemente porque quiero tener una relación. Tengo miedo al abandono, tengo miedo a la soledad. Pero en la codependencia, yo necesito que tú me necesites a mí. Entonces se da con Mm. personas que tienen alguna condición, puede ser alguna adicción o estén inhabilitados para algo. Entonces mi vida se basa y se centra en cuidarte y mi autoconcepto y el valor que me doy a mí misma se centra en qué tanto ¿Qué tan logro útil sea yo para ti? exactamente. Wow. Y a veces se utiliza de manera ¿cómo? Indiferenciada Sí. y eso es importante distinguirlo. Y de hecho es muy interesante cómo la codependencia surgió, porque fue entre, no sé si has escuchado de los alcohólicos anónimos, que Sí. son como comunidades y Ujú. eso, ellos se dieron cuenta de que los familiares de las personas alcohólicas solían tener un patrón en donde incluso ellos mismos, los familiares, hacían que las personas con la dependencia siguieran teniendo la dependencia, porque cuando la dejaban de tener ya no los necesitaban. Es un mundo, es muy interesante y fíjate, es muy complejo. Por eso es que te decía al principio que es tan importante hablar del tema, Ujú. porque no es tan simple como si tienes esto, esto, esto y esto, eres dependiente emocional. Hay una serie de factores contextuales, Que no es tan cuadrado, culturales. en resumen. O sea, no es tan cuadrado hablar de dependencia No, emocional. Entonces, Joselina, ¿podría tener algún, bueno, quizás se sale un poquito del tema, pero alguna relación, esos casos de donde se da, por ejemplo, que los padres hacen como que los hijos están enfermos sin estarlo y los medican y siempre como que lo viven con ellos como en una burbuja para que ellos dependan de sus padres? ¿Podría entonces ser un caso de codependencia? podría ser, Eso sí. se ve mucho en películas y en esos Sí, documentales que sí, hacen y podría cosas, darse, pero sí. Podría ser un tema, habría que evaluar y ujú, dependería, pero sí, yo necesito que me necesites wow. y de hecho la codependencia está muy normalizado en nuestra Ujú. cultura. Tenemos muchas madres codependientes porque pasa con la dependencia que, bueno, para hablar ya en términos generales, Ujú. ¿verdad? De esta disfunción en las relaciones interpersonales, que socialmente son muy premiadas. O sea, si tú te pones a analizar y a darte cuenta, Sí, es muy premiado que tú te des al otro, que tú vivas, que tú ames por el otro. Que de hecho yo creo que no te respondí la pregunta de si amar y depender es lo mismo. sí, Me fui como lejos, sí. me fui como lejos
no. Ujú. Perdón, es que hablo mucho, perdón. No, no, tranquila, Pero tranquila. fíjate, hay un autor que habla sobre el tema de amar, que es como la teoría que a mí más me gusta, que es Erich Fromm. Él tiene un libro que se llama El arte de amar. Y él plantea que amar es un arte. Y que para tú amar, tú tienes que construir ese amor. Y él explica que la mayor dificultad actualmente de nosotros es que nosotros nos preocupamos porque nos amen, pero no nos preocupamos por aprender a amar a los demás. Entonces hay una dificultad de que creemos que el amor va a llegar a nuestra vida de una forma mágica. Como no es que yo no lo he encontrado, tú has escuchado, yo no Ujú, lo he sí. encontrado, Dios no me lo ha puesto todavía. Pero no, no. ¿Te sentiste identificada? No, me sentí aludida. Es verdad. Bueno, pues resulta que él presenta el amor no como una magia que se da y Ujú, surge de la nada, sino como algo que de manera intencional nosotros construimos. Por ejemplo, cuando tú quieres aprender piano, no baja un piano del cielo y tú comienzas a tocarlo de la ujú. nada, tú practicas de manera disciplinada, de forma intencional, y tú vas a ser experto a medida que tú practiques más y más. Y lo mismo lo plantea en el amor, que tú vas a ser experto amando a medida que tú practiques. Que sería, bueno, se habla mucho de eso también, de que el amor es una decisión, vendría muy de la mano. Ujú. Quizás, cuando dicen que no siempre, o sea, que no puede ser solo el sentimiento, porque no todos los días yo me voy a sentir con esa misma como explosión de amar a una persona, porque puede ser que ese día yo ni siquiera le quiero hablar a esa persona, pero porque yo Exactamente. decido amar a esa persona, yo sigo ahí y sigo como tratándole bien y sigo tratando de que las cosas funcionen. Y de hecho, Yo no sé. esa es una de las principales problemáticas que se da en las relaciones de pareja. Porque si yo veo el amor como algo mágico y de un momento a Mm, otro ya siento que no te amo, pues se acabó, ¿ves? En cambio, si lo vemos como un arte, entonces vamos a ujú, ver qué está pasando, ¿verdad? Vamos a identificar qué fue lo que falló ujú, y vamos a construir para, ¿verdad? Poder ver y volver a resurgir ese amor que sí. realmente es algo maravilloso. Sí, un tema muy interesante, pero ya volviendo al tema de la dependencia, ¿cómo una persona puede identificar que está en una relación de dependencia emocional? Porque lo que a mí más me preocupa de este tema es los casos de personas que están en relaciones donde hay violencia, donde hay humillación, donde realmente es una relación tóxica, una relación de que le hace mucho daño a la otra persona y esa persona aún sigue, aún con todo lo que pasa, sigue ahí. Y lo dice como tú decías al principio, es que yo no puedo dejar a esa persona porque yo lo amo. Ujú. Pero ¿cómo tú puedes amar a una persona que te hace daño? Fíjate que justamente por eso yo creo que cada vez más se está hablando de dependencia emocional y qué bueno realmente y qué bueno que se está investigando cada vez más. Yo no sé en qué van a terminar los debates, que son muy interesantes realmente, alrededor de la dependencia emocional, pero es por eso mismo, porque es que es demasiado evidente por los ejemplos que pone Ujú, de que no hay explicación. Justamente la patología es eso, es cuando algo se sale de la normalidad. Si algo es rarito, es diferente, ujú, y todo el mundo está, pero ven acá, ¿y por qué esto es así? Ahí es que surge, eso es la patología. Los trastornos mentales son eso, son cosas que se salen de lo estadísticamente aceptado socialmente. Entonces, ¿qué pasa con la dependencia emocional? A pesar de que las conductas son muy premiadas socialmente, hay momentos, hay situaciones que son demasiado excesivos. Ese darme al otro, esa necesidad del otro, es demasiado excesivo. Ahora bien, ujú. ¿cuándo ya sabemos que es demasiado? ¿Cuándo ya es mucho? Bueno, para mí particularmente, y así es como yo lo hago en consulta para poder identificarlo, si te está afectando tu nivel de funcionalidad en cualquier esfera de tu vida, hay una situación que debemos de trabajar. ¿Ves? Sí. Por ejemplo, no, porque ayudar a mi familia, a mis amigos, es algo bueno. Los pacientes llaman a uno doctora, Sí. doctora, yo tengo que ayudar. Yo soy la que llaman, yo soy el número de emergencia, a mí es que me llaman y yo soy la que ayuda a todo el mundo. Sí, pero tú estás dejando de cuidarte a ti misma, de pensar en ti misma. Tú ni siquiera sabes quién tú eres para tú ayudar al otro. Entonces ahí hay una dificultad, ¿ves?
Una de las principales características que uno ve en esos pacientes es que tú le puedes preguntar, por ejemplo, una pregunta simple. Por ejemplo, si tú pudieras hacer lo que tú quisieras hacer ahora mismo, ¿qué tú harías? Y muy probablemente esa persona no te va a saber responder porque está tan concentrado en el otro que no tiene ni idea qué quiere hacer en ese momento, qué quiere hacer con su vida, no tiene planes, no tiene objetivos más allá de lo que soy dentro de esa relación. Ujú. Entonces, todo eso son como las principales como evidencias de que hay una dificultad y que debe de ser trabajada. Y eso podría surgir también porque, o sea, la dependencia emocional podría surgir quizá porque está tan socialmente mal visto que una persona sea un poco egoísta, en el sentido de que en algún momento de su vida pueda decidir, mira, yo realmente no te puedo ayudar o yo no puedo estar en este momento de tu vida porque yo tengo que pensar en mí o porque yo tengo, o sea, priorizarse uno en algún momento. Quizás de esa costumbre, de como tú decías, como de darse al otro, de estar siempre para el otro. Sí. Incluso en el tema religioso, te das cuenta que siempre es darse a los demás, darse a los demás Ujú. y definitivamente pensar en uno mismo, incluso volviendo al tema de la maternidad, si tú te das cuenta, por ejemplo, una mamá, pónganse a pensar, una mamá que tuvo un bebé y que quizás tenga unos cuantos meses, es súper mal visto, que quizás se tome un momento para ella misma, para ir al salón o para viajar Mm. o para pensar en sí misma. Es mal, aunque Tiene que digamos, ser, ay no, pero es mal sí, visto, es socialmente sí. criticado, ¿eh? Entonces, por Mm. eso tu pregunta es muy buena, porque justamente eso es lo que tenemos que analizar en términos de dependencia emocional. Cómo culturalmente incluso somos castigados a pensar en nosotros mismos. Ujú. Fíjate que te expliqué el tema de la independencia. No es que tú no vas a pensar en los Ujú. demás. Por tú crear un sólido autoconcepto, pensar en tus metas, hablar de tu proyecto de vida y compartirlo con tu pareja, que es lo ideal, porque una relación de pareja es simplemente eso, compartir tu vida con Ujú. esa persona. Eso realmente es lo que se busca, pero no por tú pensar en ti mismo solamente, no quiere decir que tú seas egoísta. Ujú. Bien, Sí. siempre debe de darse esa interdependencia en donde yo pienso en mí, pero dentro de lo que yo soy, decido compartirlo con los demás. Claro, es Básicamente. válido tener un momento de egoísmo, de tomar decisiones egoístas por el bien propio también. Siempre que ese egoísmo no le haga daño a los Ujú. demás y que realmente sea equilibrado. El punto está en el equilibrio. Equilibrio. Porque si tú llevas ese egoísmo a un extremo, que es lo que creo que me enredé, pero creo que es lo que estoy intentando Ujú. explicar, si lo llevas a un extremo va a ser dañino. Claro. Pero si lo haces de una forma equilibrada, oye, pienso en mí, en mi proyecto de vida, en mi meta, y ya sabiendo lo que yo quiero, lo que yo soy, desde ese ser, comparto contigo. Sí, Pero es que si tú no te tomas ni un momento para pensar en ti, ¿qué vas a compartir con los demás? exactamente. Eso me lleva mucho a pensar en algunas parejas que hacen porque el otro hacen y siempre como que tratan de seguirle el ritmo a la otra persona y como o sea, su identidad depende del otro, de lo que el otro haga, de lo que el otro diga, bueno, que es lo que decíamos al principio. Y, y quizá por eso es tan difícil salir de ese tipo de relaciones o identificarlo. Fíjate que, por ejemplo, en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales está lo que es el trastorno de personalidad dependiente, Ujú. que es como lo más parecido que tenemos a dependencia emocional a Oh. nivel como ya científico, Ujú. por así decirlo, ¿verdad? Y esa dependencia justamente se diferencia de las dependencias afectivas en que es una dependencia instrumental. O sea, yo dependo de ti para, qué sé yo, hasta comprarme un pantalón. No sé si tú has conocido personas así, Sí. que me lo recordaste por el ejemplo que pusiste, porque Ujú. ciertamente hay personas que dependen mucho de los demás, pero ya ese es otro mundo. Por ejemplo, si yo no puedo irme a vivir solo,
o comprarme algo, o qué sé yo, sacar una cuenta de banco sin tu aprobación y sin que tú me digas cómo yo hacerlo. Ya hay un tema ya. Exactamente. Pero ya ahí sí está clasificado en el manual. Wow. Entonces, para las personas que han pasado ya por este proceso, según tu criterio y tu experiencia, ¿se puede llegar a amar de manera sana luego de haber pasado por una situación de dependencia emocional? Ay, qué preguntas. Qué preguntas, señores. Justamente dentro del debate que Ujú, existe dentro de la dependencia emocional, ujú. uno de ellos es si la dependencia emocional se podría clasificar como un trastorno de personalidad. Para que tú entiendas, para clasificarse como un trastorno de personalidad, tendría que ser algo que permanezca. O sea, no es un rasgo, algo de un momento, sino que tú, desde que tú eres joven hasta siempre vas a ser Ujú. así. O sea, que si la dependencia emocional en algún momento llegase a clasificarse como un trastorno de personalidad, la respuesta es no, no se puede amar sanamente después de... Vamos a ver qué deciden a ver, ¿cuál es mi cámara? Vamos a ver qué deciden los teóricos que están debatiendo. Porque si ellos deciden que es un trastorno de personalidad, pero Pero entonces eso sería algo yo que no con creo que terapia eso, se podría quizá mejorar, pienso. sí, sí, pero yo no creo que ellos logren concluir eso. Porque fíjate que de hecho, depender de cierta forma es normal. Porque como decíamos, somos seres sociales. Dependemos Sí, inevitablemente pero... del otro. ujú, Y lo que yo he podido ver en mi poca experiencia es que podemos tener momentos en donde creamos una dinámica con una pareja en específico, que se dan ciertas características, ¿verdad? Tanto tuyas como mías, en ese tango que bailamos los dos, que son propicias para que se dé el tema de la dependencia, ya sea en menor, en mediano o en un alto rango de dependencia, todo va a depender, ujú. ¿verdad? Pero luego tú puedes salir de ahí, aprender, identificar esas conductas. De hecho, yo nunca le digo a un paciente que es dependiente emocional o que es codependiente. Jamás. Eso está completamente prohibido para mí. ¿Pero por qué? Porque tú sientes que como quizá que tú lo estarías estigmatizando y que eso le podría afectar Claro que su sí, progreso. claro que sí. Por supuesto que sí. Porque no es lo mismo tú decirle a alguien, tú eres dependiente emocional, que es lo que a mí tanto me preocupa en todos estos posts que yo veo en Instagram y Ujú, todo eso, a que tú le digas, mira, pues en ese momento específico de tu vida, tuviste conductas que se asocian a la dependencia emocional ujú, o a la codependencia o a la bidependencia, que es otro mundo también. ¿Ves? ujú, Pero eso no quiere decir que ahora en esta nueva relación que tú estás creando la vas a volver a repetir, porque tú puedes. De hecho, por eso existe la psicología. ujú. Por eso yo soy psicóloga. Yo creo firmemente que los seres humanos somos capaces de reconstruirnos a nosotros mismos una y otra vez, aprender y cambiar. Entonces tú puedes identificar eso y cambiar patrones. Ahora, que es un trabajo arduo, difícil, Claro, mucho. yo siento que lo más difícil de un proceso así es identificarlo. Saber, bueno, yo estoy dependiendo de esta persona de una manera que no es sana, porque como tú decías, es natural y es normal depender hasta cierto punto de otro, pero cuando ya se convierte en algo que hasta me inhabilita para yo hacer ciertas cosas, porque yo dependo de la aprobación de esa persona, Ujú. o yo dependo de que esa persona esté ahí, porque para yo sentirme que tengo una identidad, ya ahí hay un problema. Claro que sí. Fíjate que en algunas etapas es completamente normal. Un niño es dependiente. Necesita de ti para comer, para dormir, para Ujú, todo. Entonces, pero sí, es un tema un poquito complicado, un tema un poco difícil, pero eso sí yo les aconsejo. Si los están etiquetando y más con este tipo de temas como la dependencia emocional y todo ujú, eso, que ni siquiera científicamente ya lo tenemos aprobado como tal. De hecho, todavía hay debate, para que tú entiendas, todavía hay ujú. debate de si esto es una adicción, que Wow. ese otro O sea que mundo, eso es una posibilidad también. sí, ese otro mundo muy interesante. Para mí, dentro de la dependencia emocional, lo más interesante es eso. Wow. Ellos han encontrado que algunas conductas de la dependencia Ujú, emocional, este,
tienen los mismos signos o muy similares a la adicción a las sustancias y lo clasifican Wow. como una adicción comportamental. Eso me cuadra más. O sea, yo no sé de ¿Es verdad? psicología, pero siento que sí, que esa teoría como que lo explica mejor. ¿Tú crees que el del Sí. porque son esas dos, Ajá, o como que trastorno o de trastorno personalidad? o adicción. Ajá, ¿es una adicción o es un trastorno de personalidad? Y fíjate que realmente tenemos muchos signos en común, porque las personas que están en una relación de dependencia emocional, que de hecho me comentabas antes de iniciar el podcast, que por qué es tan difícil salir de una dependencia emocional, es que fisiológicamente esas personas se sienten como si estuvieran dejando una droga. Wow. Y de hecho hay investigación y todo, o sea, hay pruebas de que el cerebro actúa y se siente igual. Tú sabes, ese tema de la abstinencia en la adicción, También sucede cuando, wow. fisiológicamente se sienten similares. Entonces, Wow, fíjate Joselina, tú. yo estoy encantada. O sea, yo he aprendido demasiado de este tema. Me encanta cómo tú abordas todo el tema, cómo tú te desenvuelves con tus consultas y Bueno, todo. lo intenté. Yo me encanta cómo ay Dios mío, en Instagram cuando tú subes la historia y cosas explicando temas, me encanta. Joselina, último, ¿qué tú le recomendarías a una persona que está pasando por una situación así? ¿Algún libro, alguna película, Eh, ir a terapia? Mira, si te sentiste identificado con esto o ya tienes tiempo sintiéndote identificado con esto, con estos temas, te estás dando cuenta que tus relaciones no están funcionando muy bien, que eso está afectando tu vida, tu bienestar, tu calidad de vida. Lo que yo te recomendaría sería una evaluación personalizada con un profesional. No te lleves de cosas tan generales como, por ejemplo, incluso lo que hemos hablado aquí, que Ujú. miren, en tan poco tiempo es imposible hablar de un tema tan complejo. No podemos hablar de la singularidad de alguien de una forma tan generalizada. Eso es, no, por no decir imposible, es muy difícil. Entonces, tu vida, tu situación es completamente diferente a la de todo el mundo. No te lleves de todas estas generalidades y ve y evalúate con un especialista que va a decidir de manera particular si lo que te está pasando entra dentro de esta condición y cómo abordarlo y trabajarlo. Eso sería lo más importante de hacer. Wow, excelente. Gracias, Joselina, por venir. Yo estoy muy feliz con este episodio. Yo sé que a la gente le va a gustar y le va a sacar mucho provecho porque es algo que yo siento que está tomando mucho auge últimamente y es algo que se da bastante. No, al contrario, yo soy la que te tengo que agradecer por invitarme, por la confianza. Como te dije fuera de cámara, me siento realmente muy orgullosa y te felicito por este proyecto. No sé si sepan, Gracias. pero ella y yo somos de una comunidad pequeña y yo la verdad es que siento que como Y que, familia, también es sí, familia. sí, pero yo siento como que, no sé si te pase a ti igual, pero como que nuestra generación, las personas que se criaron, que fueron creciendo junto a mí, como una comunidad tan pequeña, yo las siento parte de mí, de mi familia. Y cuando yo las veo haciendo algo nuevo, diferente, atreviéndose, señores, hay que tener mucha valentía para ponerse aquí. Y yo le estaba diciendo a ella, ¿cómo tú haces esto toda la semana? Así que eso es admirable. Felicidades por tu valentía, felicidades por tu proyecto y te deseo lo mejor de los éxitos. Gracias. Yo también a ti en tu carrera, Joselina. Tú sabes que me encanta tu trabajo. Yo le decía, la gente se va a cansar de que yo a todo el mundo le diga que lo admiro, pero es que mis invitados son gente que yo admiro mucho, por eso los traigo aquí, porque yo quiero que la gente también los conozca a ustedes. Y Bueno. nada, eso es todo por hoy. Bye.